de Crack the Code, en donde nuestro objetivo es que los niños y niñas hispanohablantes de toda la región salgan del colegio sabiendo programar. Yo soy originalmente de Colombia, nací en Costa Rica, crecí en Costa Rica, perdón, y de ahí trabajé en finanzas muchos años en JP Morgan. Y hace 5 años me mudé a Lima, me casé con un peruano y decidí emprender y me enamoré de todo el sector EdTech. Así que llevo 5 años full metida en educación, aprendiendo muchísimo, con miles de desafíos diariamente, pero eso es lo que lo hace emocionante, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad y feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros, María. Eh, Fede, Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Yo soy Fede Gómez Romero, soy argentino. Hoy estoy como principal de un fondo nuevo para la región que se llama Seaya Catay Latam. Es un joint venture entre dos VCs muy grandes, Seaya y Catay. Así que apostando muy fuerte en la región desde acá, armando el equipo inicial en México. Y previo a esto tengo un pasado de invertir en impacto en un fondo llamado Action Venture Lab de Estados Unidos. Y previo a eso fui emprendedor 7 años en Buenos Aires, así que un poco que estuve de ambos lados. Y un poco lo que me trae acá es que desde Action y desde ahora, desde Seattle Catay Latam, invertir en compañía que se llama Henry de EdTech. Y estoy muy convencido de la oportunidad en el sector de educación y de talento en Latinoamérica. Así que también como Ángel, invirtiendo en compañías de talento. Así que nada, encantado de compartir este webinar. muchas gracias, Fede. Y por último, pero no menos importante, Fernando Valenzuela. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conocerte, Fede. Y yo soy fan de María Vélez, así que eso ya no lo digo en público. Este, Igualmente. entonces yo vivo en Ciudad de México, soy mexicano, tengo un poco más de 10 años dedicado al tema de educación. Yo vengo del mundo de tecnología, hice mi carrera en empresas tecnológicas en toda América Latina, en Colombia, en Brasil, viví en Miami, y entré a la educación a través de un coach mío que me dijo que ahí venía la próxima disrupción tecnológica, y yo empecé en el área de las grandes editoriales que estaban buscando transitar del libro de texto al digital. Fui presidente para América Latina de Cengage Learning y de McGraw-Hill, y ahí fue donde me di cuenta de que la transición digital en educación, y sobre todo a gran escala, iba a requerir un movimiento de emprendimiento educativo. Así que empecé fundando los concursos como el Global EdTech Startup Award, haciendo alianzas con las primeras incubadoras, fondos, aceleradoras, y básicamente impulsando el sector de emprendimiento educativo. Hoy tengo una práctica de consultoría, de thought leadership o de think tank y de inversión. Yo he creado una comunidad muy grande, somos ya 750 líderes en América Latina de educación. Tengo prácticamente 100, 150 EdTechs en la red, y trabajo muy de cerca de los concursos de emprendimiento, de los fondos, para ayudarles a decidir cómo invertir, dónde invertir, y debo tener más de 20 ventures con los que he colaborado directamente. Así que encantado y un honor estar aquí. Un honor tenerte aquí, Fernando. Yo creo que todo el mundo estamos aquí que eres referente en el ecosistema EdTech, entonces muchas gracias. Y para empezar, pues solamente me gustaría ponernos todos en el mismo contexto, ya que fue que muy evidente que a partir de la pandemia, pues, boom, todo migró a ser 100% digital, ¿no? Y era más que obvio que ni las instituciones, ni los alumnos, ni nadie estábamos preparados para esto que sucedió. Y pues que claramente, pues no era solo sentar a los alumnos frente a la pantalla a estar viendo Zoom, ¿no? Eh, Obviamente es un sector que no era nada atractivo ni para emprendedores ni para inversionistas, ¿no? Comparado con otras verticales como lo ha sido FinTech. Pero pues, ¿qué pasó? Que a raíz de la pandemia lo vimos como una gran oportunidad para sumarnos, ya sea emprendiendo o invirtiendo. Entonces, me gustaría empezar contigo, Fer. Eh,
¿cómo ves el cambio de la educación tradicional y qué es lo que sigue desde tu nicho? Sí, bueno, la verdad es que es muy amplio. Empiezo con números grandes, ¿no? El 2021 prácticamente logramos 21 billones de dólares invertidos en educación, récord en todo. Solamente para contextualizar, los mismos 21 billones de dólares que se invierten en educación es lo que se invierte en toda tecnología en América Latina, ¿no? Entonces, esa es la proporción. Lo que ocurre en educación es que tenemos segmentos más difíciles de monetizar, ¿no? Es decir, el segmento de la educación básica tiene ciclos lentos, todavía la gran parte de esa educación está en temas de gobierno, entonces se ha centrado casi todo en workforce, en skills para el futuro del empleo. Mientras menos regulada está la educación, es más fácil crecer, invertir, desarrollarse. Y entonces los grandes desafíos tienen que ver justamente en cuándo toda esta innovación va a entrar en los sectores regulados, cuándo podemos tocar la gran escala. Yo creo que ya estamos listos a nivel madurez del sector educativo como para hacer una real transformación, y el mayor impedimento está en la regulación, en la falta de visión de los gobiernos, de las instituciones educativas, porque todo está hecho y hay poco que hacer a nivel de invertir. Lo que hay que hacer es lograr la expansión acelerada. Entonces yo digo que el gran reto es que quien entiende de pedagogía no entiende de tecnología, quien entiende de tecnología no entiende de pedagogía, ninguno de los dos entiende de capital y ninguno de los tres entiende cómo cerrar las brechas educativas. Y entonces lo que ocurre es que necesitamos juntar estas cuatro visiones: pedagogía, tecnología, capital e impacto. Si lográramos amalgamar una discusión que articule lo que ya existe, lo coordine, realmente podríamos hacer una transformación enorme. Claro, pero es súper importante esto que menciona, la colaboración, ¿no? Como si juntamos estas piezas tan clave, pues podríamos hacer un gran cambio. Y aquí, María, me gustaría escuchar tu perspectiva de founder de una EdTech que se preocupa por algo tan importante y que en lo personal me hubiera gustado que me hubieran dado en mi educación básica, que es ese pensamiento que te da la programación. ¿Tú qué piensas que se necesita para juntar estas piezas? Sí, yo creo que, como dice Fernando, hemos logrado avanzar bastante en estos últimos años. Te cuento, cuando llegué a Lima y empecé a aprender de educación y a conocer gente y a entender un poco cómo funcionaba esta industria, hablaba con mentores o aceleradoras o fondos de inversión y muy pocos entendían las métricas de este sector, ¿no? Obviamente, en educación, por ejemplo, el average ticket de un estudiante es muy diferente al de un cliente SaaS o de otras plataformas, ¿no? Entonces, como que era frustrante por momentos porque muy poca gente entendía, digamos, cuáles podían llegar a ser mis pain points, mis cuellos de botella, de crecimiento. Y como que no les cuadraba, ¿no? Obviamente la pandemia ayudó mucho en varios aspectos. Por un lado, inversionistas se forzaron a entender y les interesó de un momento a otro, ¿no? Aprender más acerca de este sector de tech por el crecimiento que hubo, obviamente, en términos de demanda. Entonces, eso obviamente ayudó. Y bueno, empezaron a conocer más acerca de el hecho de que, claro, podemos tener negocios súper rentables, con bastante crecimiento y al mismo tiempo impacto, ¿no? Entonces eso llamó mucho la atención y empezó a traer transparencia en el sector y bueno, la industria en general. Sí te diría que por el lado luego de los stakeholders involucrados, te diría que todavía tenemos, y de hecho yo que estoy en K-12, es mucho más regulado, ¿no? A diferencia de educación superior. Entonces, a lo que decía Fernando, para nosotros es aún más difícil, digamos, penetrar porque es mucho más regulado, ¿no? Con adultos tienes más flexibilidades. En K-12 en particular tienes ministerios, directores,
padres, profesores, niños, todos buscando algo diferente. Entonces, lograr que todos estén alineados para generar un cambio dentro de un currículo, de un colegio, dentro de un profesor, es muy difícil porque todo tiene que estar como que alineado. Pero por eso es que ser innovador en la manera como, digamos, complementas, potencias esta educación tradicional es fundamental. Y ahí hay que ser muy creativos, testear muchas cosas, algunas se funcionan, otras no, y ir adaptándote, digamos, a las realidades de tu sector dentro de la industria, ¿no? Entonces, te diría que en líneas generales vamos bien, estamos mejorando, vamos en buena dirección, pero obviamente todavía es una industria más compleja que otras, ¿no? Pero es una en donde en general, en líneas generales, los márgenes son más atractivos, el potential LTV, aunque sea de K-12, es sumamente alto, entonces sí tiene ciertas variables mucho más atractivas y obviamente el tema de impacto que obviamente una fintech tiene mucho impacto, mejora la vida de personas, pero no hay nada como la educación. Así que eso nadie nunca nos los va a quitar, probablemente salud, sí, pero educación tiene ese trofeo siempre. Así que nada, es muy, muy emocionante, muy motivador y de hecho estos esfuerzos que ha hecho Fernando con Ethic Alliance, y te digo que ha ayudado muchísimo a que más y más emprendedores, startups y aceleradoras y fondos entiendan más acerca de estas dinámicas tan particulares del sector educativo. Completamente de acuerdo, María. Y sí, es un sector que creo que tardamos bastante en voltear a verlo, no todos. Fernando ya por ahí estaba haciendo opiniones desde hace años, pero justo, ¿no? Por ahí Fer también mencionaba el tema de las cifras de inversión. Pues es que se invirtió en todo el 2020 y 2021 la cantidad recaudada que se levantó durante todo, del 2014 al 2019. Entonces, esto es súper impresionante, ese crecimiento. Y aquí, Fede, me gustaría conocer tu visión sobre la creciente inversión en EdTech. Sí, buenísimo. A ver, sumando al número que dice Fernando de casi 21.000 millones de dólares invertidos a nivel global en EdTech el año pasado, está bueno destacar a ver, como todos sabemos, Q1 bajó muchísimo el ritmo de inversión en el mundo y Q2 creo que va a ser un poco peor todavía. Pero EdTech fue uno de los sectores donde se mantuvo fuerte. O sea, en Q1 en el mundo se invirtieron más de 4 billions en educación, así que es un sector donde sigue muy pujante y donde cada vez más se están acercando los inversores de venture capital a seguir apostando por el sector. Así que muy, muy buena señal para lo que se viene a futuro. Si vamos a la TAM, estaba viendo un reciente estudio del BIT, dice que se invirtieron 500 millones de dólares en la TAM, en EdTech, el año pasado, cuando en 2020 se había invertido 80, o sea que creció 6 veces, o sea, viene acelerando muchísimo. Pero más allá de los grandes números, tiene algo bueno que es un sector que venía un poco retrasado respecto a otros en cuanto a inversión, como decías vos, fintech o e-commerce. Así que creo que es un sector que venía menos viciado, ¿no? O sea, vivimos una vorágine el año pasado de evaluaciones, de emprendedores levantando cualquier cantidad de plata, de inversores invirtiendo cualquier cantidad de plata con muy poco diligence, muy poco sentido a veces. Y este es un sector que por venir un poco más retrasado, creo que la parte de inversión se está haciendo de forma muy sensata. En cuanto a cómo se miran las valuaciones y en cuanto a que los emprendedores buscan negocios muy sostenibles. Aparte del impacto, están buscando negocios con buenos márgenes, como dice María, y negocios muy sostenibles en el tiempo, justamente porque no tenían este capital ilimitado que tenían otros sectores. Entonces, a mí como inversor me encanta ver emprendedores EdTech que miran el negocio de una forma muy sensata, muy sostenible y me encanta invertir en ellos. Eh, a ver, creo que habría que hacer un webinar entero nuevo sobre este tema, pero estamos viendo una tormenta en el mundo de startups y muchas empresas echando gente.
que gran culpa fue por inversores y por emprendedores de no haber sido más responsables el año pasado con la oportunidad que tuvimos, ¿no? Y eso no lo veo en EdTech. En EdTech me encanta, son emprendedores muy responsables con una misión muy clara. Y yo como inversor, sin ser un inversor de impacto, estoy convencido que las startups que tienen una misión más grande, además del retorno, son empresas que son mucho más resilientes a las crisis y empresas que atraen muchísimo mejor talento. Así que, nada, fiel supporter de este sector porque me encanta el tipo de emprendedores que están atrás de estas empresas de EdTech. Gracias, Fede. Sí, sabemos que el tema de inversión podríamos aventarnos hasta 4 webinars completos, pero justo también ustedes, María, recibieron inversión de CASEC, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes, cómo ves? Gracias, María. ¿Cómo fue ese proceso para recibir esa inversión? Porque también fue en esta época donde se desató el boom. Sí, creo que no sé ni cómo, no sé, una alineación de todo que nos lanzamos en ese momento. Ya la empresa como que estaba en un muy buen, más encaminada, con un buen ritmo de crecimiento, un equipo más formado. Entonces, nada, fue como a mediados del año pasado que dije, es ahora o nunca, y empecé a ordenar todo, digamos, a prepararme para lanzar esta ronda. Yo estaba 8 meses embarazada, así que tenía como que deadlines claros. Y empecé, bueno, a preparar el equipo, preparar las presentaciones, a hacer todo, bueno, todo el trabajo que hay que hacer por detrás. Sí teníamos números sólidos, un producto sólido. Entonces creo que fue un excelente momento para nosotros. Todo el mes de octubre, digamos, me dediqué a fundraise, hablaba como con 6, 7 fondos al día. Y literal, la primera semana de noviembre fue ya que, o la última de octubre, recibimos ya el term sheet. Casi que era nuestro number one choice, entonces ya no fuimos, no continuamos, ya quisimos, digamos, cerrar ahí, por así decirlo, y nada más unimos a unos inversionistas, digamos, claves a acompañarnos, ¿no? Tal, el grupo Talisis en México y 2 grupos educativos más en Colombia y Perú, y ahí cerramos, ¿no? La idea era tener todo súper listo para preparar diciembre y empezar enero con dry powder para empezar a implementar, ¿no? Nosotros siempre hemos sido, o sea, para nosotros no estamos en esa carrera de chasing valuation, nunca lo hemos estado. Nuestra apuesta no es una binaria, no es $1 billion company or zero. Nosotros queremos crear un long lasting company que sea muy rentable, que crezca sostenidamente y que tenga un impacto permanente, ¿no? Entonces, casi que estuvo alineado a nuestra visión, obviamente sí, tenemos ambiciones de crecimiento grandes y ya se imaginarán que ellos están ahí encima de nosotros, pero creo que es un balance muy saludable, digamos, de personalidades, ¿no? Así que nos exigen saludablemente, nos dan recursos para tomar decisiones y evaluar y ahí vamos creciendo sostenidamente. Así que en hindsight estoy tranquila y contenta porque si bien sí logramos cerrar una buena ronda, una buena evaluación, no era una que hoy en día me preocupe de que no voy a poder levantar una siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que cada founder toma las decisiones y claro, es un éxito cerrar una ronda de una evaluación muy alta, pero ahí las expectativas que tienes y la presión es tremenda. Y cualquier cosita, un COVID, una crisis económica en el camino que pueda llegar a salir, tienen más de perder que de ganar, ¿no? Entonces uno tiene que entrar con las cosas clarísimas, sabiendo, digamos, cuál va a ser este futuro que te vas a trazar, ¿no? Así que no estoy diciendo que uno mejor que otro, simplemente para nuestro negocio, nuestra visión del negocio y nuestras personalidades, cada uno de nosotros tiene que elegir qué ruta. Entonces hoy en día nosotros vamos bien,
Obviamente vienen complejidades con esta situación económica, pero sí creemos que armamos la ronda y digamos, trajimos partners que nos suman muchísimo y estamos muy emocionados con lo que viene. Gracias, María. Eso que mencionas de los partners, ¿cómo impacta para positivo en las decisiones de las startups, ¿no? Y aquí es donde quisiera preguntarle a Fer, porque tú eres parte del board member de varias startups EdTech. ¿Cómo los ves de receptivos en cuanto a la inversión, en cuanto a la crisis económica que se viene? ¿Los ves listos, Fer? Sí, o sea, yo veo muy bien lo que decía Fede y María. O sea, sí hay una madurez y un tipo de perfil en la ruta que tienen los emprendedores de EdTech. Creo que el sector siempre ha sido un poco contracíclico y la crisis que estamos viviendo en educación es brutal. Es la mayor crisis en la historia de la humanidad, con lo cual las oportunidades se multiplican porque hay más problemas que resolver a mayor escala. Y eso, en mi perspectiva, se traduce en el trabajo que estoy haciendo con la mayoría de los inversionistas y los fondos, es que hay que tener hoy una mirada más de consolidación. Es decir, hay que dejar de ver el portafolio de EdTech uno a uno y pensar al menos 3-1. Es decir, si juntáramos esta pieza con esta pieza a nivel de management, a nivel de relación con colegios o de penetración en mercados, si juntáramos 2 piezas, lograríamos, o 3 piezas, lograríamos un impacto de crecimiento financiero, un impacto de penetración y de escalabilidad. Entonces, mi llamado a los inversionistas y a los fondos es elegir muy bien un pilar, ¿no? Es decir, tomamos la empresa de María y decimos Crack the Code, ya tiene una solidez, ya tiene un management, ya tiene una penetración. Crack the Code, ¿junto a qué maximizaría? En mercado, en producto, en relación con clientes y en resolución de necesidades. Y si lográramos poner 3 piezas juntas, el crecimiento sería exponencial y la rentabilidad estaría garantizada. Pero esta mirada cuesta mucho en los inversionistas, en los fondos, porque trabajan uno a uno, porque el pipeline viene y las... Entonces, yo estoy desde hace ya varios meses impulsando esta estrategia de consolidación que me parece que es el momento, me parece que el sector está listo y los complementos que yo veo. Yo dedico no sé cuántas horas al día, hablo con todos los emprendedores, hablo con fondos en el mundo y creo que es el momento de pensar en consolidación. Muchas gracias, Fer. Aquí mencionaste algo importante de juntar estas piezas entre los inversionistas y las startups, pero me interesa el tercero, que son las instituciones educativas. ¿Qué crees que falta para que de plano se metan de lleno y vean que el modelo educativo tradicional ya no es opción? Sí, yo justamente hace un par de semanas estuve en la UNESCO, presenté un reporte que me pidieron del futuro de las universidades, donde llevé realmente 7 pasos muy concretos, pero muy desafiantes para las universidades. He estado desde entonces haciendo foros, hablando de este esfuerzo de digitalización y de transformación. Hay muchas señales que las instituciones educativas no están viendo. Las instituciones educativas no se relacionan con las startups de tech de la manera que deberían. O sea, no es una relación cliente-proveedor, es una co-creación de valor, co-creación de impacto, el refuerzo pedagógico que necesitan las EdTechs lo pueden obtener de retroalimentación de estudiantes. O sea, hay un espacio vacío de comunicación en ambas direcciones. Entonces, yo sí estoy preocupado porque veo que pocos gobiernos, pocas instituciones educativas, universidades, tienen una visión de innovación abierta, de co-creación, de colaboración y de relación con el sector de EdTech. Y ahí es donde creo que deberíamos de centrar esto. ¿Por qué ocurre? Porque hay demasiada fricción. A una escuela
le duele muchísimo decir, no, una solución más, un nuevo login, una nueva plataforma, nueva capacitación a mis docentes, me muero del coraje, me da taquicardia pensar en una plataforma más. Y entonces tenemos que reducir la fricción, hay que pensar en el retorno del tiempo para los docentes, en el retorno de la información. Cada plataforma genera datos, pero esos datos no están alineados. Entonces, pensar en retorno de información, pensar en retorno en tiempo y medir la información y el tiempo como activos y apreciarlos puede ser la clave para lograr esto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. La colaboración es la clave y vernos como un equipo, ¿no? No ser cliente-proveedor. María, aquí me gustaría saber, para ustedes en Crack the Code, ¿qué tan fácil se han dado las colaboraciones o qué tan difícil ha sido llegar a ellas? Sí, mira, aquí en Perú nosotros intentamos trabajar directamente con el Ministerio de Educación hace unos años ya, pero es difícil desafortunadamente porque aquí en Perú en particular ha habido mucha rotación de gobierno, ¿no? Ha habido rotan ministros, presidentes, entonces claro, uno empieza y a los meses cambian el equipo, entonces pucha, para uno que es un startup, no con equipo tan gigante, empezar de cero y perder ese trabajo es muy desgastante, ¿no? Entonces, nosotros también por aparte tuvimos una etapa que vendíamos a colegios y también sumamente difícil, desgastante, son procesos de venta muy largo, ventanas de toma de decisión muy chiquitas, decision makers diferentes en cada colegio. Entonces, tampoco fue un fit para nosotros. Hoy en día somos aliados a colegios. Nuestra idea es ser una parte del valor agregado a estas instituciones educativas que funcionaría con nosotros, para nosotros como un canal de distribución, ¿no? Muy, muy para el colegio, no les estoy pidiendo budget, nada más potencien su currículo con nosotros. Por otro lado, del lado B2B, trabajamos, últimamente hemos encontrado una oportunidad linda, interesante y grande con fundaciones y ONGs. Entonces hemos empezado a trabajar, por ejemplo, con UNICEF, ya estamos empezando, ya trabajamos el año pasado, 200 niñas de colegios públicos, es en Perú, este año 400 en Perú y 400 en México con UNICEF. Lanzamos hace un mes 100 becas a niñas de una fundación en Colombia. Ahora vamos a empezar a trabajar en unas semanitas con un municipio entero en Bogotá a través de fundaciones, ¿no? Entonces ellos son como que los partners estratégicos que tienen todo ese know-how, digamos, más logístico y más o menos nosotros aportamos todo el lado este educativo, ¿no? Empresas, por ejemplo, hace 3 días lanzamos un programa con 3M regionalmente de dar 100 becas a niños de todo Sudamérica para un programa de 5 meses. Entonces, buscando partners que sean que sean estos early adopters, por así decirles, corporativos. Escuchamos a muchas empresas grandes, bancos que hablan de innovación, transformación digital, y ellos, estos que están empezando a apostar por nosotros y con estos proyectos son los que de verdad están putting their money where their mouth is, ¿no? De verdad están actuando lo que dicen en el día a día, están fidelizando y apostando por las futuras generaciones de Latinoamérica, futuras familias, futuros clientes de estas empresas, ¿no? Entonces, súper potente y yo creo que cada empresa tiene que buscar su workaround, ¿no? O sea, nunca es fácil, hay que ponerse creativo y ver cuál es la manera más fácil, más eficiente de llegar al mercado ideal para uno. Gracias, María. Aquí me faltaría de estas piezas que estamos uniendo, saber, Fede, desde, sea ya obviamente como inversionista, que por cierto vimos que hace unas semanas lideraron la ronda de Henry, una EdTech argentina, ¿cómo incentivan esta colaboración? Porque claro, están invirtiendo y apostando por la startup, pero por el otro lado, ¿cómo motivan a esa colaboración? A ver, hablando al lado de Henry, si quieren les cuento un poquito de qué se trata Henry para que todos entiendan su modelo.
Básicamente, como decía vos, Carla, Henry es una EdTech nacida en Argentina que lo que quiere es proveer educación superior de calidad y abrir las puertas a todo el mundo que quiera estudiar. Y la forma en que lo hacen, ellos arrancaron con un curso de Full Stack Developer y hace unas semanas también lanzaron su carrera de Data Science. Pero están armando realmente carreras cortas de 4 o 5 meses full time, donde la gente termina esa carrera independientemente del background que tenga y pasan a ser productivos en las empresas. Y lo innovador de Henry es que lo hace con un modelo que ellos llaman, o se llama ISA o Income Sharing Agreement o Acuerdo de Ingresos Compartidos, que básicamente lo que hacen es que cualquier persona puede estudiar en Henry, no paga nada upfront, pasa por este programa de 5 meses full time, o sea, realmente tiene que mostrar dedicación y ganas de estudiar. Y después Henry colabora o está conectada con empresas de Tier 1 en toda Latinoamérica, Estados Unidos, incluso Europa, en donde ayuda a estos empleados, a estos estudiantes o graduados a conseguir trabajo y recién empiezan a repagarle el curso a Henry una vez que consiguen trabajo con un porcentaje de su sueldo. Todo muy bien hecho, capeado a un máximo, o sea, tesis de impacto muy clara, nunca van a pagar más de lo que ganan, o sea, está muy bien armado. Así que básicamente lo que quiere Henry es darle educación de calidad a cualquier persona que quiera estudiar, independientemente de su background y de sus recursos. O sea que la misión de Henry es fuertísima, y sobre todo en un momento que lo que es educación de tecnología o talento tecnológico está más necesitado que nunca, ¿no? O sea, la educación tradicional no está permitiendo suplir la demanda de talento tech, de developer, de data scientist, y esto cada vez va a ser peor. En cuanto a colaboración con instituciones tradicionales, no es fácil. O sea, Henry está saliendo a romper el molde y proveer una educación alternativa a las carreras tradicionales de 4 o 5 años. Y las regulaciones son fuertes. En Argentina, Henry no podría ser una institución regulada. O sea, por empezar, Henry es un modelo 100% remoto y eso ya no es compatible con el modelo educativo argentino, que te piden tener inscripciones, te piden tener materias que no tienen nada que ver con lo que busca Henry. Entonces, hoy la colaboración de Henry está siendo un poco lejana a la educación tradicional, pero muy cercana a lo que necesitan las compañías. O sea, la currícula de Henry es tan buena porque se desarrolla en conjunto con las compañías y en qué están buscando y todo el tiempo se va actualizando, que ellos van a ser después los empleadores de estos graduados de Henry. Así que la colaboración de Henry viene más con el sector privado que con el sector público y educativo, que la verdad que Henry está tratando de modernizar por un modelo más único. Gracias, Fede. Y sí, ¿no? Qué interesante que por ahí María ya por ahí se está acercando al sector público. Y aquí quería preguntarles a los tres, ¿cuáles creen que sean las tendencias que se vienen en la región? Por ahí ya estamos viendo modelos híbridos, el microlearning. ¿Qué piensan que es lo que se viene más fuerte para el ecosistema? No sé, María, si quieras comenzar tú. Mira, yo creo que durante la pandemia salieron muchas cosas y ahora va a ser como un periodo de consolidar un poco lo nuevo, porque obviamente todos nuestros países se están volviendo una normalidad con personas cambiadas, ¿no? Entonces, de las nuevas ideas, nuevas empresas que surgieron durante la pandemia, ahora post pandemia tenemos que ver cómo estas empresas nos ajustamos a este nuevo mindset y ya una normalidad más, una realidad más normal, digamos. Entonces ahí obviamente cada empresa va a tener que reajustarse, ¿no? Upskilling y reskilling obviamente va a ser algo que permanentemente se va a necesitar, ¿no? Pero obviamente depende de cuánto la crisis afecte los bolsillos de las personas, estas empresas se van a ir más B2B o quién sabe, por otros canales. Entonces, yo creo que mucho de lo que nació ahora va a estar en proceso de ajuste, ¿no?
sí van a salir cosas nuevas, pero yo creo que tendencias nuevas, pero creo que lo que nació, tuvimos tanto cambio en la pandemia que ahora tenemos que ver qué pasa, ¿no? Pero sí, como te digo, reskilling, upskilling va a continuar siendo crucial. Todos estos bootcamps que empezaron por programación tradicional, ahora se están metiendo por AI, data, blockchain, cosas mucho más avanzadas. K-12 también, digamos, los colegios se dieron cuenta que tienen que estar constantemente actualizándose, adaptándose, entonces probablemente ahora los colegios van a estar más abiertos a evaluar nuevas tendencias o nuevas plataformas que hayan. Creo que también la pandemia permitió mucha, digamos, globalización de soluciones, entonces también acá ahora tenemos soluciones europeas, asiáticas, entonces hay que ver what sticks, ¿no? ¿Qué de verdad pega y qué no? Entonces creo que van a ser unos años interesantes, difíciles, porque fueron años de crecimiento bueno, atractivo en la pandemia, que ahora vamos a tener que ver cómo nos asentamos y sacamos beneficio y provecho de esta nueva etapa. Gracias, María. Fer. Sí, bueno, yo la verdad es que quiero ser un poco más, más radical en la recomendación. O sea, yo creo que lo que pasó fue que como todas las instituciones educativas perdieron el control con el COVID, tuvieron que ganar agilidad. Es la única manera de ser ágiles cuando pierdes el control. A mí me da mucho miedo y empiezo a ver muchas señales de que ahora que todo empieza más o menos a regresar, queremos regresar al control que existía. Entonces, yo ese llamado veo que es el momento de hacer una transformación mucho más radical, de pensar en que las instituciones no son el lugar donde se va a aprender, que el aprendizaje físico tiene que estar aumentado por un aprendizaje con tecnología, que tiene que haber un aprendizaje puramente tecnológico, que tenemos que tener laboratorios de experimentación permanente y de conexión con las startups, que tenemos que repensar cada componente de una escuela, de una universidad y de una educación corporativa, pensar cada componente y cómo se digitaliza, cómo se reconecta con otros, ¿no? Entonces, a mí me parece que los desafíos son enormes, creo que hay que pensar una educación totalmente distinta, por ejemplo, temas como la educación multigeneracional, ¿no? ¿Quién está diseñando la universidad de chicos de 22 con chicos de 62? O sea, hay cosas que tienen que empezar a ocurrir porque la universidad ya no es un lugar donde vas por una etapa de tu vida o la escuela no es un lugar donde vas, o sea, ya no es el momento de estudiar y luego el momento de trabajar y el momento de jugar. Esas fronteras se tienen que empezar a romper y ahí yo la única fórmula que veo es esta idea de la escuela extendida o expandida con complementos, es decir, una escuela que trabaja con crack de code ya es mucho más que lo que era antes, es una escuela que tiene capacidades distintas, multipliquemos eso por varias y entonces seguimos tratando de meter en el programa anterior o en el programa tradicional, meterle algunas cositas nuevas y entonces estamos tratando de meter esto en la caja cuando lo que hay que hacer es abrir la caja y conectar hacia afuera en diferentes capas. Y yo creo que esas son las tendencias, ¿no? Pensar en cerrar brechas de verdad, o sea, si tenemos un diseño donde el 50% de los que participan no son 50% hombres y 50% mujeres, algo está mal. Si no tenemos el 10 o 12% de gente con discapacidad, entonces no estamos siendo inclusivos. Y entonces de pronto la discusión se va a hacer inclusivos, significa decir todos, todas y todes, pero realmente ser inclusivos significaría tener 10% de gente con discapacidad experimentando el mismo tipo de aprendizaje. Entonces, yo veo oportunidades enormes, estoy más convencido que nunca que la tecnología y el emprendimiento educativo llegó en un momento preparado para hacer esto y hay que repensar a la luz de lo que aprendimos en COVID para hacer una educación distinta. Muchísimas gracias, Fer. Fede, ¿tú qué piensas? Yo pienso un poco más parecido a María en el sentido de que va a haber una transformación fuerte del sector EdTech
y van a ganar las startups que están más especializadas y donde el resultado sea tangible. Pueden ser resultados a corto plazo, como una empresa como Henry o como una empresa de upskilling o reskilling que realmente en 4 meses le cambia la vida o realmente ganan habilidades nuevas. Una empresa más enfocada en K-12 o una empresa ayudando a estudiantes de la universidad, pero que necesiten el resultado en el alumno sea tangible y sea algo que le ayude a crecer académicamente y profesionalmente. Creo que hubo una oleada de primeras EdTech de millones de cursos online, muy poco especializados, con muy poco soporte, y no creo que ellas van a ser las ganadoras en el sector EdTech. Para mí la educación tiene un fin claro que debemos mejorarse y mejorar la calidad de vida y mejorar crecer profesionalmente. Y las startups que puedan hacer eso son las que van a ganar. Eh, Así que para mí es así. O sea, si bien toda la educación está buenísima, en una región tan desigual como Latinoamérica, eh, tiene que haber un resultado tangible y tiene que mejorar la vida de las personas. Así que eso es lo que estoy buscando y donde voy a seguir invirtiendo y estoy convencido que esas van a ser las startups ganadoras. Muchísimas gracias, Fede. Creo que de estos tres, algo que en lo personal me quedo analizando es este tema que mencionaste, Fer, del hecho de cómo se ha intentado meter las soluciones dentro del modelo educativo tradicional, que sabemos que no está pensado ni centrado en el alumno y que eso debe de cambiar, ¿no? Entonces, para ir un poco cerrando y pasar a las preguntas que nos han estado mandando, me gustaría preguntarles y que resuman súper breve qué se necesita para que el crecimiento de las EdTech siga desarrollándose como lo ha hecho desde el 2020. Fer, si quieres iniciar. Sí, pues yo sigo convencido que es un tema de colaboración, es un tema de lo que dije al principio, de buscar esta consolidación. Si ya tenemos una solución, un producto que funciona, que ya funciona en un mercado, ¿con quién nos aliamos para ir a otro mercado que tenga ese nivel de crecimiento? Empezar de cero en cada mercado. América Latina tiene un desafío enorme. Somos 650 millones de personas y deberíamos ser más relevantes que India. Hay más temas en común en América Latina que en India o en China, pero nos cuesta pensar regionalmente y me estoy centrando mucho en el caso de América Latina. Yo creo que cualquier solución que logra escala tendría que expandirse rápido en América Latina. Tendríamos que estar pensando en tocar millones de personas muy rápidamente. Y eso tiene también una estrategia comercial, una estrategia de escala. De nada nos sirve llegar a la escuela 452 en Lima, por poner Perú como ejemplo, en lugar de decir por qué no tenemos la escuela 453 en Bogotá y la 452 en Buenos Aires, y entonces lo que empezamos a hacer es a crear una diversidad y una riqueza regional. Yo creo que hay una oportunidad de una mentalidad latinoamericana primero y probablemente global, pero no tenemos emprendedores con esa capacidad, con esa mirada. La agenda es, bueno, primero me consolido en mi mercado y luego voy creciendo. Y no estamos pensando en forma paralela. Y creo que ese sería el modo de acelerar el crecimiento. Gracias, Fer. María. Sí, yo creo que mucho, bueno, y bueno, mi subsector, por así decirlo, es diferente un poquito, pero sí te diría que mucho tiene que ver con los papás. Nosotros los papás no podemos volver a la actitud prepandemia en donde nada más mandamos los niños al colegio y no nos importa qué aprenden o cómo. Entonces, recaen mucho en nosotros en exigir calidad del colegio, ¿no? En tratar de ver qué está pasando adentro, qué se está enseñando, por qué, y no solo tomar una decisión de un colegio por la fama que tiene o el barrio o la certificación, ¿no? De verdad, exijámosles calidad a estos colegios, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que, como consumidores en general, tenemos que exigir calidad, ¿no? Ya hemos visto lo crucial que es la educación.
nosotros al escuchar las clases por Zoom de nuestros niñitos tuvimos un front row seat a ver qué se enseña y cómo, para bien y para mal. También tengo mamás, amigas que me decían, no puedo creer que mi hijo esté aprendiendo esto y tiene 9 años. Y empezaron a comparar entre las mamás, los colegios. Entonces, eso fue algo muy positivo, ¿no? Que no podemos olvidar y por eso tenemos que continuar exigiendo. Entonces, creo que con los diferentes roles que tenemos, padres, ya sea, bueno, trabajadores dentro de empresas, ¿qué le pedimos a HR? Pero claro, pidamos una plataforma de enseñanza, pero utilicémosla, ¿no? Hay muchos que piden cursos, etcétera, y luego no los terminan utilizando. Entonces, de nuevo, nosotros también tenemos que ser, como seguir con, o sea, de verdad, ser lo que decimos que queremos. Entonces, nada, creo que sí, de nuevo, van a ser años claves. Sí van a haber unos winners, unos losers, por así decirlo, aunque suene feo, pero sí van a ser años y más si efectivamente entramos en esta crisis de consolidación definitivamente, de que what sticks, que funciona, quienes son de verdad muy perseverantes y sacan adelante su visión y cuáles, digamos, bueno, en esos casos hay unos modelos de negocios que simplemente no van y es lo que es, y hay otros que toca buscar otra salida, ¿no? Así que yo creo que vamos a ver mucho de eso en los próximos años. Gracias, María. Y Fede, ¿cómo ves este crecimiento? ¿Qué se necesita para que lo siga desarrollándose de esa manera? Para empezar, soy un optimista del sector y de la región. O sea, voy a seguir apostando porque creo que estamos en un momento único. Así que lo quiero dividir en tres partes. Ahora, ¿de qué se necesita? La primera es que creo que Latinoamérica va a ser un hub mundial de talento. O sea, va a poder exportar talento al mundo. Tenemos una situación única, ¿no? O sea, COVID y todo lo que está pasando fue una tormenta perfecta para cambiar el modelo de educación y de nuevas capacidades que necesitan. A ver, récord en funding para startups y necesitan talento tecnológico, talento preparado. Empresas tradicionales que necesitan transformarse digitalmente y que tienen que salir a contratar y no se pueden quedar atrás. Trabajo remoto, hoy se puede contratar a cualquier parte del mundo. La parte del Great Resignation, de la gente renunciando a sus empresas y buscando cosas nuevas. O sea, todo eso va a crear que la necesidad de talento y sobre todo el talento digital sea enorme. Y hoy no se está supliendo con la educación tradicional. Así que Latinoamérica con zona horaria buena, con costos buenos, con talento nato bueno, con gente que sepa hablar inglés, con empresas impresionantes como Mercado Libre o Nubank que generan a su alrededor un ecosistema y gente que quiere estudiar y trabajar en esas empresas. Creo que estamos en un momento único en la historia para crear talento de primer nivel desde Latinoamérica y no solo ocuparlo en empresas latinoamericanas, sino exportarlo a todo el mundo. Así que por ese lado, súper, súper optimista. Si me voy a las empresas que necesitan las startups, foco en calidad, 100%. O sea, la educación no es una carrera a 100 metros, sino que es una maratón. No va a crecer a los pasos del fintech, creo, pero no hay que perder nunca de vista el objetivo final y nunca descuidar la calidad. Y por eso hay mucha cooperación con el sector educativo o con empresas y realmente crear programas que sean útiles y que no sea solo estudiar por estudiar. O sea que es muy importante que la persona cuando pase por una EdTech mejore sus capacidades y sea más productivo que antes. Así que importantísimo. Y lo tercero, que no es solo para EdTech, sino para todas las startups en general y consejo enorme para emprendedores e inversores de ser responsables. O sea, estamos en una oportunidad única en la TAM de cambiar o de mejorar deficiencias estructurales de la región y está lloviendo capital de todos lados o llovió capital de todos lados el año pasado y creo que muchas veces no se manejó de forma responsable y creo que mirando para adelante va a ser importantísimo que todo ese capital que venga acá se haga de una forma responsable. Y esto de nuevo no es solo EdTech, sino que para los emprendedores y los inversores de cualquier sector va a ser importantísimo para hacer este crecimiento de una forma sostenible. Muchas gracias, Fede. Pues
Creo que yo me quedaría con la conclusión de que básicamente para que crezca es responsabilidad y colaboración. Entonces, si les parece, pasamos a las preguntas que nos han estado enviando del público. Y la primera que hacen es de Bernardo Baños, que pregunta: ¿la verdadera innovación educativa representa forzosamente la desaparición de los colegios y universidades tradicionales? Yo, si quieres, yo respondo a eso. La verdad es que no. O sea, pero sí representa una transformación. Es decir, la universidad o el colegio es una capa de lo que se necesita. Nosotros pensábamos que había una universidad o un programa presencial y luego otro en línea. O pensábamos que se aprendía en forma presencial con una clase de 50 minutos o en forma en línea. Y eso ya no, se aprende de las dos, de tres maneras. Nos tenemos que preparar a generar datos, nos tenemos que preparar a convivir con el metaverso en algún punto. Entonces, yo creo que es un tema de las universidades tienen que ganar flexibilidad, agilidad y colaboración. Si hacen eso, entonces la universidad deja de ser un espacio y se convierte en una fuerza, se convierte en un lugar que te ayuda a aprender de forma distinta. Entonces, hay que repensar el espacio físico, ¿no? O sea, ir a un espacio físico hoy tiene que tener un sentido distinto. ¿Por qué vas al espacio físico? ¿Qué tipo de aprendizaje y qué tipo de relación y de confianza se establece en el contacto personal? Pero si vas a ir a un espacio físico para escuchar a alguien hablar, pues entonces todo el mundo se va a cuestionar cuál es el sentido de eso. Entonces tenemos que pensar, a mí me gusta mucho este término de digital, ¿no? Tienes una parte física, una parte digital, una parte digital, y no depende del programa, depende del estudiante, del tipo de aprendizaje. Entonces hay que nada más integrar esto con cuándo es efectivo, para quién. No hay una solución que aplique en todos los estudiantes de la misma forma. Yo lo refiero a un trabajo que me encantó que hizo McKinsey a finales del año pasado, un artículo que se llamaba Intentional Learning, ¿no? Que dice, el aprendizaje del futuro va a ser una matriz 3x3x3. Tres objetivos en 3 meses acompañándote de 3 personas. Así de simple. Rompemos esta dependencia de un maestro en una clase por 50 minutos y cambias la forma de aprender. No necesita demasiada ciencia, necesita flexibilidad y colaboración. Muchas gracias, Fer. Por aquí hay una que me imagino que va dirigida a María, y es si en algún punto ven a la plataforma Crack the Code estando en los planes de educación básica en las escuelas. Bueno, a nosotros nos encantaría, ¿no? Sería ideal y esperamos llegar a eso en algún momento, ¿no? Sí es difícil, obviamente, cada país tiene sus complejidades de infraestructura, conexión, etcétera, pero sí, digamos, sería un objetivo nuestro, ¿no? Poder tener, trabajar con personas, digamos, de todo perfil socioeconómico y de verdad tener un impacto fuerte en toda la región y a través del Estado y las currículas nacionales sería la manera más potente de hacerlo. Gracias, María. Por aquí nos preguntan, Fede, si podrías dar algunos consejos para buscar inversores en EdTech. A ver, creo que el consejo es como buscar cualquier inversor. Me parece que de a poco se está volviendo mainstream en EdTech y hay inversores de un montón de backgrounds invirtiendo en EdTech, algo que antes era un poquito más especializado. Hoy hay fondos no, referentes en la TAM y en el mundo como Castle invirtiendo en EdTech. Yo invertí primero en Henry, les cuento, invertí primero en Action, que era un fondo de fintech para inclusión financiera. Busqué la excusa de financiamiento embebido para poder invertir en eso y hoy de nuevo, en un fondo más sector agnóstico como sea, ya está, educación está top of mind. O sea que no hay nada muy específico, me parece. Sí, por supuesto, concentrarse en calidad, tener una empresa sostenible, tener gente dentro del equipo que conozca de educación, ¿no? Y que esté apasionada por educación y por nuevas tecnologías o nuevas tendencias. Pero más allá de eso, no veo nada distinto a salir a buscar inversión que cualquier otro sector.
de nuevo, creo que puede ser otro webinar de cómo buscar inversión en la TAM o a qué fondos ir, pero hoy veo todos los principales fondos, los fondos más mainstream invirtiendo en el sector. Pasó a ser un tema principal para todos. Gracias, Fede. Por aquí tenemos una que se repite y es, ¿qué opinan de las habilidades digitales de los docentes? ¿Qué tan consolidado está en la región? Porque claro, podemos tener la plataforma, pero si los docentes no están capacitados, pues no va a funcionar. Yo, Yo yo, yo, creo, dale, dale, Fer, dale, dale, y ya luego yo sí. termino. Es que yo creo que ese es un capítulo que a mí me genera muchísima reacción porque pensamos que se puede dar una capacitación docente para hacerlos digital y decir, te vamos a capacitar en esta plataforma y todos los docentes saben usar. Y estamos con esta mirada muy lineal. Entonces, lo que hay que capacitar a los docentes es a perder el control, es a dejar que el rol se modifique y nunca van a ser los que más saben de tecnología y tienen que trabajar en un laboratorio con donde los estudiantes saben más de tecnología. No hay una solución que aplique a todos los estudiantes en todos los contextos, en todos los mercados, que pudiéramos formar al docente. Entonces hay que formarlo en perder el control de lo que era una clase estructurada donde ellos llevaban todo el contenido y eran los que más sabían, a otra donde su rol no es ser los que más saben, sino generar otro tipo de discusiones. Y luego siempre hay en las escuelas y en las universidades una pirámide, ¿no? Hay docentes que están digitalizados y luego hay otros que están muy atrás. Hay que trabajar en la segunda capa. Si logramos que los que están en la segunda capa imiten a los que están más avanzados, con eso toda la formación cambia, ¿no? Y solo para agregar ahí, yo lo veo mucho con colegios y seguro pasa también en instituciones de educación superior que, claro, renuevan salones de cómputo, invierten en pantallas, invierten en todos estos artefactos digitales, pero claro, si no capacitan a los profesores de cómo se enseña efectivamente y eficientemente con estas herramientas, ya sea plataformas o equipos, no lo van a hacer, lo van a dejar de lado, no lo van a utilizar, entonces de nada va a servir la inversión que han hecho, ¿no? Entonces, con colegios pasa muchísimo y o sea, tienen que cambiar ese chip, que junto con la inversión, digamos, de equipos y devices viene esta capacitación, digamos, de los docentes, ¿no? Y que, por ejemplo, se capaciten a los docentes, pero que también se desarrollen planes para dejar los conocimientos en caso de que estos profesores se vayan. ¿Qué pasa si capacitas a 2 profes en Computer Science y al año se van? ¿Quién va a poder enseñar eso, no? No es como la matemática, que es algo que más gente sabe, ¿no? Entonces, eso es crucial. Pero sí estoy de acuerdo con Fernando que es cómo se enseña y cómo se le saca el jugo también y no solo traer cosas nuevas, ¿no? Muchísimas gracias, María. Pues sé que nos quedaron muchas preguntas. Por ahí les vamos a mandar un correo a todos los asistentes. Vamos a intentar responderlas todas. Les queremos agradecer mucho, Federico, Fernando, María, por habernos acompañado el día de hoy. Sé que es un tema del que podríamos sacar hasta una serie de webinars por lo interesante y por todo lo que se viene, ¿no? Entonces, agradecer a todos su asistencia. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, un gusto y feliz de conversar con ustedes en cualquier futuro cercano. Chao, gracias. Un gusto, Chao, Fer. gracias a todos. Hasta Chao, María. luego. Chao.